El problema de hacer una película de Batman en pleno 2022 es que existen muchas películas de Batman que fueron buenas y exitosas y con actores muy buenos también. Por lo menos en mi caso las expectativas estaban así. Y yo personalmente no estaba muy convencido de ver una película de Batman con el actor de Crepúsculo, pero como dos personas cercanas me dijeron que era buena, decidí darle una oportunidad. ¿Y qué creen? No me gustó, la trama es horriblemente lenta y hay cosas que no me cuadran, que no encajan. Pero no voy a decirte que esta película es mala sin explicártelo de manera detallada. Es por eso que si quieres saber por qué pienso esto, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos, el día de hoy hablaremos sobre la película de Batman. En el video anterior de esta serie hablé sobre la película de Proyecto Adam y expliqué por qué sus viajes en el tiempo no tienen ningún tipo de lógica, así que si te interesa te voy a dejar el link por aquí arriba, solo para que lo veas después que termines este video. También te voy a pedir que si te gusta este tipo de contenido no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba y también tu suscripción para ayudarme a crecer este canal. Y como siempre es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. Que yo sepa, usted no está haciendo nada. Para aclarar, esta película no es ninguna continuación de alguna película pasada, ni nos cuenta la misma historia de las que ya hemos visto. Esta película es un reinicio, pero conservando todos esos personajes y villanos icónicos que ya todos conocemos, pero con una historia y una trama diferente. Y esta película comienza como todas las películas de Batman en Ciudad Gótica, pero esta vez con la muerte del alcalde Don Mitchell Jr. a manos de un enmascarado, el cual es el villano Acertijo de esta trama. Al principio no es fácil reconocerlo, porque no tiene una vestimenta usual para este personaje, hasta que la trama avanza un poquito y bueno te das cuenta de que es él. En fin, aunque se trata de un reinicio de esta saga, aquí ya nos muestran un Batman ya formado, no existe una construcción de este personaje, simplemente es Batman y ya. Aparte que en esta película trataron de ser coherentes con una sola cosa: si estamos en Ciudad Gótica, entonces necesitamos a un Batman gótico, uno con problemas mentales, desadaptado y que solo piense en la justicia como forma de venganza. Y yo dije, bueno, está bien. Pues resulta que el Acertijo de esta trama, al igual que Batman, está buscando su propia justicia. Es por eso que la muerte de este alcalde fue dirigida no solo a destapar su corrupción, sino que se obsesiona con que Batman sea el que descubra las pistas que va dejando. Aquí vemos que el comisionado Gordon y Batman son los mejores amigos. No sabemos por qué tanta confianza, pero vamos a suponer que es porque Batman siempre ayuda a luchar contra el crimen. En fin, nos encontraremos con una trama sumamente lenta y aburrida, donde Batman descubrirá casi que sin esfuerzo resolver las pistas que va dejando Acertijo, pistas que lo llevan a la evidencia de que Mitchell, el alcalde que debería ser bueno, está relacionado con la familia Falcón y una mujer que nadie conoce ni conocerá en esta película, pero que es la pista que lo llevará hasta la camarera Selina Kyle, que ya todos sabemos que es Catwoman o Gatúbela. Bueno, Batman se da cuenta de que la camarera conoce a la mujer de la evidencia y que eran amigas, compañeras de cuarto, que le gustan los gatos y que mágicamente sabe jiu-jitsu. Y como el Acertijo sigue matando a personas importantes, esta mujer se convierte en su principal recurso para indagar más de lo que está pasando. Así que confían el uno con el otro, y con unos lentes especiales ella se infiltra en la parte VIP del club donde trabaja, dándose Batman cuenta de que todos son unos corruptos, policías, fiscales y todo el mundo, entre ellos el fiscal del distrito Coulson, el cual se obsesiona con Selina, pero Selina deja de ayudarlo después de que el tóxico de Batman le reclama porque supuestamente ella tenía una relación con Falcón. Ni siquiera han comenzado a salir y ya él le está reclamando. En fin, Coulson la persigue, ella no se deja y el Acertijo atrapa a Coulson. Y el resto de la trama se trata de eso, el Acertijo matando gente corrupta sin ningún tipo de personalidad, el comisionado Gordon siendo el asistente y mejor amigo de Batman, Gatúbela siendo Gatúbela, y Batman con problemas personales y reclamándole a Alfred que él no es su papá, hasta que le hace un atentado y entonces sí define que lo quiere. Ah, y también en esta película sale el Pingüino, pero es un villano tan nulo que casi se me escapa mencionarlo. Si no tienes nada que poner,
No ponga nada, güey, no mames. Al chile, güey, al chile, no ponga nada, güey. En fin, Gatúbela le dice que Falcón es su papá y que es el malo realmente. Batman descubre que su papá no era tan bueno como él pensaba, porque por su culpa murió un periodista. Falcón muere a manos de Acertijo. Logran capturar a Acertijo, que es un tipo ahí raro que odia a la familia de Batman, porque era huérfano y no los ayudaron. También él sabe la identidad de Batman, vaya usted a saber por qué. Y al final, aunque está preso, dejó un plan montado con toda su secta para destruir Ciudad Gótica y su política. Y todo eso se traduce en 2 horas y media para poder disfrutar de los únicos 10 minutos buenos y de suspenso que están al final de esta película. Porque sí, el final sí tiene un suspenso real. Y todo esto para que Batman al final de la película se le quitara lo gótico y se diera cuenta de que la venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Es en serio, no te estoy mintiendo. Es así. Y bueno, Batman salva el día, él y Gatúbela están enamorados, pero como tienen trabajos diferentes, ella se va y él la deja ir con el corazón roto. Y todos vivieron frustrados por siempre. ¡Adoro los finales felices! Ya en este punto podrás tener una idea muy clara del por qué a mí no me gustó esta película. Pero no, aún tengo más puntos para poder afirmar por qué esta película es sin dudas la peor película de Batman que he visto en mi vida. Robert Pattinson, mira, él de verdad lo intentó, incluso hubo momentos que a mí me gustó su actuación, sobre todo en la trama de suspenso final, pero el guión y la personalidad que le dieron de verdad no lo ayudaron, porque no era muy diferente la personalidad que tenía que tener en la saga de Crepúsculo. ¿Será que los guionistas se confundieron con Batman porque representaba un murciélago y a lo mejor creyeron que esto estaba relacionado con los vampiros y por allí se fueron? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! De verdad no lo sé, incluso llegué a pensar que si no podía ganarle a los enemigos a golpes, a lo mejor los mataba chupándoles la sangre. Me asustaba en las escenas con mucha luz, pensaba que se quemaría o algo. Se me hizo muy difícil ver a Bruce Wayne, todavía seguía viendo al Edward de Crepúsculo. Pero no quiero pensar que fue solo el actor, porque sí hubo partes donde sí convencía, sobre todo en las escenas de acción. Pero no fue la reivindicación que me prometieron. Ojo, hablo de cómo lo ve el público masculino, porque sabemos que el público femenino lo sigue viendo igual. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Otro punto súper importante y vital, la trama. Al principio les dije que no hay una construcción de personajes, y es porque no la hay. Si me vas a mostrar un Batman con problemas personales y medio psicótico, con un claro trauma que afecta a su personalidad, por lo menos debes explicar con flashbacks del pasado qué fue lo que pasó, porque es así, qué fue lo que lo traumó. No me pongas un Batman así con un actor nuevo sin una historia pasada que sea clara y sin ningún tipo de anestesia. Tienes que hacer que la gente se relacione con el personaje, que entiendan por qué es así. Desarróllalo, papá, y no quiero que me vengan con la excusa de que para esto iban a necesitar 2 películas, porque esta aberración dura casi 3 horas. Tómate una por lo menos, 1 hora para construir el personaje, con una historia que no solo lo trauma a él, sino también que trauma al público. Y esto se repite con todos los protagonistas. No hay un desarrollo para Gatúbela, no hay un desarrollo para James Gordon, no hay un desarrollo para nadie, ni siquiera para los villanos. Y hablando de los villanos, ¿cómo desperdicias un recurso tan importante como los antagonistas metiéndolos todos de golpe? ¿De qué te sirven tantos villanos si ninguno causa miedo? Ninguno causa ningún tipo de angustia o ansiedad, ninguno causa empatía. Esa sensación de que aunque sabes que lo que hace no está bien, entiendes realmente por qué hace lo que hace. Eso es lo que hace a un villano, y no vi nada de eso aquí. Esta gente ni se vio ni siquiera para guiarse Batman Inicia, y menos se vieron el Joker. Y lo que menos me gustó de la película, el romance entre Batman y Gatúbela. Yo sé que al tratarse de un superhéroe se supone de que el target que está más asociado a una película para hombres que para mujeres, pero esta gente cree que por uno ser hombre tampoco puede uno disfrutar de una buena historia de amor. No, pero esta Gatúbela le gusta a Batman porque es gótico y le gusta a los hombres malos, y a él le gusta a ella porque simplemente está buena. Fin, vive el amor. Es que la trama romántica también fue tan pobre que en ningún momento se vio una chispa entre los 2 personajes. Nada, nunca. No existe. Y es por todo esto que a mí no me gustó esta película. Es por eso que si sacan una secuela la veré solo para traerles mi opinión, pero no es porque esperen nada bueno de ella, no tengo ningún tipo de esperanza.
Pero bueno, a lo mejor me sorprenden. Nada es imposible en esta vida. Pero bueno, esa es mi opinión. Tampoco es que sea la verdad absoluta. Por lo menos para los que me recomendaron esta película era buena. Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Piensas igual que yo? ¿Tienes otra teoría? ¿Te gustó esta película? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Pues recuerda siempre ser educado y expresarte con propiedad. Y como siempre te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita o mires este videito que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!